indicábamos que o no se usan, o también, como señalaba su compañera, pues a veces no existen. Pero no vayas a decir, yo veo en algunos temas que dicen precios históricos, ponen no hay igual. Igual nunca vas a encontrar, pues. Sería no hay igual o similar. No hay igual o similar. Para suministros de combustible, alimentos, entre otros, no se indica el procedimiento a seguir en el reajuste. Muy bien, en el tema del reajuste, es evidente, pues como señalaba también su compañera, que en el tema de combustibles tendría que ir el reajuste, ¿no? Porque ahora, si usted, por ejemplo, se presenta combustibles, por ejemplo, ¿qué pasa si la entidad no establece el reajuste? Si la entidad no establece el reajuste, usted tendría que observar. Si no acoge su observación, tendría que elevar. Si no acoge, por ejemplo, no le dan la razón, no se presente. Porque si usted se presenta a situaciones, si usted se presenta, por ejemplo, a determinados bienes que usted sabe que por las condiciones del mercado tiene que haber reajuste, ¿de acuerdo? Pero la entidad no quiere establecer reajuste, no se presente, porque la entidad, de ocurrir el supuesto, y como usted sabe que va a haber ese reajuste, la entidad no podría aplicar reajuste porque no lo hizo inicialmente. No podría aplicar reajuste. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Podrían solicitar ustedes la reducción de la prestación, o en todo caso, buscar la resolución del contrato, o irse a la vía arbitral a efectos de no seguir perjudicándose. Veo muchas veces en que, a pesar que ha hecho todas esas observaciones, ha elevado, se presenta, usted ya se está sometiendo a las bases. ¿De acuerdo? Pues le van a decir que es facultad de la entidad, que usted se sometió a las bases. Distinto es para el caso de, por ejemplo, servicio de limpieza o servicio de seguridad. Ahí, por ley, cuando se da el incremento de la remuneración mínima vital, así la entidad no haya incluido los reajustes, la posibilidad del reajuste, tendría que aplicarlo, porque es por mandato legal. Así no lo haya puesto, no lo haya puesto, tendría que aplicarlo, pero tendría que haber presupuesto. Si no hay presupuesto, igual tienes que buscar aminorar las prestaciones, o, de ser el caso, resolver, porque el ordenamiento jurídico no ampara el desequilibrio patrimonial. El ordenamiento jurídico no permite que tú brindes un servicio a costa de tu perjuicio, a costa de tu detrimento patrimonial. ¿De acuerdo? A costa de tu detrimento patrimonial. Tanto así que hay un supuesto, les pongo el ejemplo y sé que les ocurre. Muchas veces yo soy titular de la entidad. Yo le digo, Pedro, yo soy titular de la entidad, ¿me puedes pintar la entidad? Pedro me dice, sí pues, pero proceso. Usted es titular de la entidad, norma de contrataciones. Yo he asistido el 10 de marzo, ¿no es cierto? Proceso. Le digo, Pedro, ¿quién soy yo? Nomás Pedro. Mira, Pedro, después hablamos. Mira, Pedro lo hace. Después Pedro quiere cobrar. Y más aún, está en otro par. ¿Qué pasa? A ver,
¿Pagarías? ¿Pagarías o no? ¿No pagas? ¿Paga o no paga? Usted es de tesorería, le lleva un memo mío, titular de la entidad, servidora pública, le doy un memo, pague. Eres CAS, ¿no? Es de tu familia. Ya, pero, o sea, el asunto es que no se siguió el proceso. ¿Cuánto era el monto primero? ¿Cómo? ¿Qué ve el monto? No, superó el monto, los dos. Ahora, yo le pongo ese ejemplo porque pasa o no. Pasa. Por eso yo te digo, mira, hermano, fíjense, a ver. Es que cuando pongo este ejemplo hay esas reacciones porque les pasa, pues. ¿Cuál es tu nombre? Efio. Mira eso, ese es tu futuro. Paga. Y tú eres CAS. ¿Qué haces? No, todos nos encontramos en esas situaciones. Siempre. ¿O no? ¿O no? Porque muchas veces pasa chisme. ¿Sí? Un minuto. Muchas veces pasa que cuando tú dices esto no va y tú vas al día siguiente, duermes rico y le dices a tu esposa, mañana me felicita, te vas con la mejor corbatita, el mejor ternito y te llaman la atención. ¿Qué te dicen? No te pones la camiseta, eres intransigente, ten cuidado, porque a mí me lo han dicho. Porque a mí me lo han dicho. Pero miren, amigos, y eso es bueno, no solamente enseñar las normas de contrataciones y todo, Wilfredo también, porque ¿sabes por qué? Porque puedes dormir y si ya no estás en un centro laboral, estás libre. Yo estoy libre. Estoy libre también con mi conciencia. Y duermo tranquilo, misio pero feliz. Porque eso pasa. Me pasó, oiga, y digo, pero no entiendo. O sea, usted me llama la atención porque he observado algo que no, pues. No. Entonces tendré que volver a nacer, ¿no? Lamentablemente es así, tenemos que seguir. O elegimos nuestros principios o nos metemos en problemas. Y si eliges tus principios, muchas veces estás en la calle. Y en la calle tienes que defenderte. Yo estoy en la calle, pero estoy tranquilo con mi conciencia. Y ahí los que siguen quedándose, pero lo peor es que cuando se siguen quedando salen a pregonar el principio de moralidad. ¿No? Eso es terrible. ¡Paga o no paga! Y entonces, él ha gastado 700.000 soles pintando. A mí que me cobre. Miren. Pero además no desconocen las normas. Si lo hacen, Por eso ha dicho Fede. No paga. Por eso que él se perjudica en 700.000 soles. Ya, miren. Señores, sí, mi rey. Miren, damos la solución y escuchamos a Wilfredo y damos la solución. ¿O qué es la solución legal para esto? Bueno, a veces sucede esas cosas, a veces, no siempre. ¿En mi institución también? Y cuando ha ocurrido, en este caso, el que hace la veces de DGA emite un documento diciendo que el caso ellos lo llevan a la superioridad y entre ellos emiten una resolución en vía de regularización para pagar el No. Tiene que ser un proceso A ver, miren, ¿en contrataciones existe regularización? No, a excepción de exoneración o emergencia. Después, en contrataciones no existe regularización. En contrataciones existe lo tácito, no. Se debe entender
No. Oiga, por ejemplo, regularización existe. Por ejemplo, yo, comité, absuelvo una consulta. ¿De acuerdo? Absuelvo una consulta, pero no integro en las bases. Debo entender que tácitamente esa absolución se encuentra incorporada en la integración. No, tiene que incorporarse. En contrataciones no existe la regularización a excepción de emergencia y no existe lo tácito. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es la solución a este caso? Pero esta solución, ahora no vayan a pensar, todo el mundo se desbarrama y su vaina dio la solución, apología no va a dar, tampoco. El tema es que esta solución va a implicar responsabilidad de los funcionarios, de cajón. Muy bien. ¿Cuál es la solución? Hay una opinión 073-2011 del OCE. Hay una opinión que es obligatorio, ya lo hemos dicho, que señala lo siguiente. Señores, la norma no ampara el enriquecimiento sin causa, porque yo me enriquecí, ¿no es cierto? Tengo mi edificio pintadito y el señor y Pedro hay un detrimento patrimonial. ¿Cómo se soluciona eso? ¿O cuál es la solución que se ha dado? Pero ojo, esa solución conlleva necesariamente a responsabilidad del funcionario. Señores, lo que eso se está solucionando, lo digo porque hasta en mi institución donde yo laboré también ese tipo de solución. Ahora, ¿cómo? Un informe técnico y un informe legal. La ley no ampara el enriquecimiento sin causa. Por lo tanto, si bien no corresponde el pago, porque el pago es una figura de carácter presupuestal que tiene como presupuesto el compromiso, el devengado y el pago, figuras que no se han dado en el presente caso, no procede técnicamente el pago, pero sí se le tendría que reconocer, se le tendría que reconocer el detrimento patrimonial, más la utilidad. Desde el 2006 hay una serie de pronunciamientos. Desde el 2006 hay una serie de pronunciamientos, pero ese es el que le he mencionado, el 73-2011, establece esa solución. ¿De acuerdo? Pero con las responsabilidades, definitivamente ahí no, pues yo titular, o yo gerente de finanzas, o yo gerente de acuerdo al reglamento de protección de funciones de la responsabilidad. ¿Sí? Pero no se define una maternidad, o sea, hemos hecho su costo, el costo del servicio, más la utilidad. pero por ejemplo, sin ningún tipo de vedados o intereses porque esa plata pues estuvo muerta, ¿no? No, claro, lo que pasa ahí, exacto, tú has hecho un tema de utilidad, pero ¿sabe cómo se materializa? El titular de la entidad tiene que emitir una resolución. Esa resolución va a delegar funciones ante el gerente de finanzas, por ejemplo, y que es de finanzas, ¿cuál es la figura que nosotros que sugiero utilizar? Es la figura de la transacción, una figura incursa en el Código Procesal Civil, el cual te permite reconocerle, con ese término, reconocimiento, ¿de acuerdo? Reconocimiento de deuda, nada más, no con un pago. Oiga, pero él no, tengan cuidado, porque ya hemos dicho cuáles son las connotaciones del pago presupuestal y acá sí hay un reconocimiento. ¿Sí? Bueno, ese reconocimiento de deuda ya solamente con esa resolución paga la oficina de economía o de No, con una resolución del titular de la entidad, por ejemplo. Pues ya no se hace un proceso con esa resolución. ¿Perdona? No se hace la respectivo proceso del monto que está ocasionando. ¿Sí? O sea que con el reconocimiento de deuda y con la resolución directamente paga la oficina de economía. Así es. Reconoce con los términos que te indica.
¿Ya? Revisen esa opinión 073-2011. Mira, a ver, Luis me dice, oiga, ¿qué punto voy a pagar si no hay proceso? Ahí ya, ese es otro problema, ¿no es cierto? Ese es otro problema. Pero esa figura no solamente se aplica cuando, por ejemplo, ellos quedaron en un precio, ya tendrán que demostrar cuánto es el costo y cuál es su utilidad. O por ejemplo, a veces, ¿qué pasa? Oye, quiero un adicional. ¿Y qué es lo que hacen? Ah, nomás, después saca la resolución. ¿Por qué es lo que se hace, señor? Eso tampoco no se debe hacer. No hay regularización. Hace el adicional y después saca la resolución. Muchas veces se hacen adicionales sin el trámite que se debe seguir para ello. Ahí también podría aplicarse. Por ejemplo, nosotros teníamos, bueno, en esta institución, en la institución donde laboré, hay un sistema, pues, hay un software que solamente lo da una institución, incluso hay un proveedor único, y eso alimenta el SEACE. ¿Se imaginan que el SEACE que se cae un día? ¿No es cierto? Muy bien. A veces, cuando son proveedores únicos, también a veces abusan. Cuando son proveedores únicos. ¿Qué pasó? Para hacer una exoneración, para contratar con el mismo, surgía que, oiga, que le ponen el contrato, que quitan la coma, mejor la coma pone volteado, y todo hay que decir sí. Y se seguía prestando el servicio. ¿Cómo pago eso? Si no había título jurídico para eso. El asunto es que no puedes pagar porque no hay título jurídico para que pagues. Y se tenía que emplear incluso esa figura, sí. Una pregunta mía, por ejemplo, yo trabajaba en NAPO. En NAPO, ¿ya? Por ejemplo, para una obra no se cumplía con el tiempo, pero había un contratista de ejecución de obras, pero también había otro contratista que era supervisión de obras. Entonces, por ende, para cualquier adicional, yo también tengo un adicional de supervisión de obras. Pero, por ejemplo, a la hora de pagar, por ejemplo, ¿no? En supervisión de obras, tú no puedes quedarte un día sin supervisar una obra. Eso sí está amparado por ley. Pero, por ejemplo, la resolución de la aprobación de la pensión sale después de la fecha de pago. O sea, yo le voy a pagar el adicional a este supervisor desde, por ejemplo, el lunes, pero recién el miércoles salió la aprobación del adicional para ese servicio. ¿Se puede hacer eso? ¿Con fecha posterior? Claro. O sea, supuestamente... No, la fecha la acomoda, seguro. A veces no lo acomoda. O sea, lo hace posterior y... No, el asunto no debería ser así. No debería ser así. Eso de... Yo también... que se acomoda, se tira, se acomoda la fecha, pues. ¿Sí o no? Bueno, ya, pues tampoco. Lo que pasa, o sea, ¿por qué digo que había una diferencia en fecha? Fue mal ejemplo. Por ejemplo, ellos tienen que supervisar la obra sábado y domingo. El sábado y domingo no es laborable, pues. Entonces salía el lunes. Pero se reconoce el sábado y domingo. Por eso que eso está bien. No debería ser así. No debería ser así. Ahora, ojo que la ejecución contractual son plazos calendarios. La ejecución contractual son plazos calendarios en principio. No, ahí trabajan en correo. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Ahora, los proveedores tienden a enviar cotizaciones con precio más alto. Miren, que lo que correspondería ofrecer en un mercado competitivo. Ahí hay que tener cuidado. Tienden a enviar cotizaciones a precios más altos que lo que correspondería ofrecer en un mercado competitivo. El objetivo de los agentes del mercado, que la entidad fije un valor referencial más alto y salga a concurso con un valor que nos beneficie. El objetivo de los agentes del mercado, que la entidad fije un valor referencial más alto y salga a concurso con un valor referencial que nos beneficie. ¿Se dan cuenta? Errores frecuentes. El objetivo de los agentes del mercado, ¿cuál es? Que la entidad fije un valor referencial más alto y salga a concurso con un valor que lo beneficie. Si bien es cierto, es legítimo, pues, es legítimo el beneficio, la utilidad que puedan buscar. Sin embargo, cuando esto pues ya es desproporcionado, que no tiene sustento técnico, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no es cierto? Respecto a la disponibilidad presupuestal, nosotros estamos viendo respecto a la disponibilidad presupuestal
presupuestal que prácticamente es, a veces yo veo, ¿qué pasa si usted no tiene disponibilidad presupuestal y lanza el proceso? ¿Pasa o no pasa? A veces pasa. Eso es nulo, ¿ah? Ustedes lanzan un proceso sin disponibilidad en nulo. Muy bien. Ya vamos a terminar. ¿Ah? Ahí por ahí veo una señorita que está con el maletín ya en el hombro. No puede ser. ¿Ah? Acá a mí ya me va a dar un infarto de emoción y usted se quiere. No puede ser. Muy bien. Entonces, pues la solicitud presupuestal me va a dar garantizar pues que tengo un crédito presupuestario a efectos de poder comprometer un gasto, ¿no es cierto? A efectos de poder comprometer un gasto, ¿de acuerdo? A efectos de poder comprometer un gasto. Ya hemos dicho que se compromete un gasto cuando hay, por ejemplo, un contrato, ¿de acuerdo? La disponibilidad presupuestal te garantiza eso, te garantiza eso. Hay veces también que, por ejemplo, en un contrato se devengan, por ejemplo, yo realizo el proceso este año y el otro año recién ejecuto. O estoy ejecutando este año y el contrato se va hasta la otra fecha. ¿De acuerdo? Ahí también ya se tendrá que garantizar, pues, ahí se tendrá que garantizar, pues, que para esa época también habrá disponibilidad presupuestal, afectaciones para el siguiente ejercicio presupuestal. Muy bien, ¿cuál es el contenido de la certificación presupuestal? La fuente de financiamiento, la cadena funcional programática y del gasto y el monto al cual asciende la certificación. Sobre la fuente de financiamiento, nosotros sabemos que tenemos, esto no lo tienen ustedes, lo acabo de agregar, los recursos ordinarios, ¿no es cierto? Los recursos ordinarios, ingresos de recaudación tributaria y otros conceptos no vinculados a ninguna entidad que constituyen fondos disponibles. Y los que tienen, por ejemplo, fondos recaudados propios. Por ejemplo, el OCE tiene fondos recaudados propios. ¿Tu entidad qué fondos son? Ordinarios, propios y donaciones, que muy bien lo está señalando, que es otro tipo, ¿no? La donación. ¿De acuerdo? También tenemos lo que es el canon y sobrecanon, ¿no es cierto? El canon, y ahí es donde en la noticia que leíste, porque en ese caso del periódico que leíste, Wilfredo, ahí me parece que los ingresos son por canon y sobrecanon. Ello quiere decir que son los ingresos que se reciben, los pliegos presupuestales, por la explotación económica de los recursos naturales que extraen de su territorio. Como otras fuentes de financiamiento, tenemos pues fondos de compensación municipal que vienen pues de los impuestos de promoción municipal y al rodaje, y como será su compañera, sobre donaciones y transferencias. ¿De acuerdo? Que son fondos de naturaleza no reembolsables recibidos por ya sea el gobierno, agencias internacionales u otros. Muy bien. Ahora bien, tenemos también como cadena funcional programática la cadena funcional programática. ¿A qué se refiere? Esto ya es un tema presupuestal, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere la cadena funcional programática? Se refiere pues a agrupar los créditos presupuestarios desagregados en funciones, programas y subprogramas, ¿no? A través del cual se ven pues las grandes líneas sobre las cuales el Estado va a tener su rol, ¿no? Tenemos los objetivos y las metas que van a estar contenidas nuevamente en estas figuras que hemos conversado desde el principio y que hemos conversado desde el principio y que, amigos, va a depender mucho de los operadores, de ustedes, pues que le demos
la debida funcionalidad para los cuales están, para los cuales se han creado, ¿no? Pues el plan operativo institucional, ¿no es cierto? Que no tengan esos defectos que hemos mencionado y que no se arrastren, pues, del plan operativo al plan, al presupuesto institucional y así al plan anual. Entonces, tenemos esas figuras de la cadena funcional programática. Muy bien. Ahora bien, entonces, la disponibilidad presupuestaria, ¿luego de qué? ¿Luego de qué? Primero, ¿cuál es? Primero es el valor referencial, la disponibilidad. A ver, ¿qué pasa si ustedes les preguntan? ¿Primero valor referencial, disponibilidad o primero disponibilidad y valor referencial? ¿Primero disponibilidad? Valor referencial, primero disponibilidad y las fuentes de financiamiento que ya hemos indicado. Ahora, ¿alguien de aquí es en salud? Hay algunas instituciones, no sé si ustedes, hay algunas instituciones que tienen como sus algunas directivas internas de cómo calcular el valor referencial. ¿Quién de ustedes tiene eso? A ver, por acá, sección mezanine. ¿Mezanine o cómo se llama esa sección? Sección fuga. A ver. ¿Alguna entidad de ustedes utiliza esto? ¿Alguna directiva interna de cómo se establece el valor referencial? Por ejemplo, el salud tiene una directiva interna, me indico. Otra entidad que tenga directivas internas de cómo se calcula el valor referencial, o han establecido un manual en el órgano encargado de contrataciones. Sería interesante, ¿no? Sería interesante ver que se establezcan manuales, porque al final ustedes dirán, miren, oiga, al final pues se dan ideas, ¿no? Porque al final, ¿quién tendrán que demostrar? Muchas veces son ustedes. ¿Cuánto así recurren al precio más alto o al promedio? A ver, por ejemplo, ¿quiénes utilizan el promedio? ¿Qué razón justifican para utilizar el promedio? ¿Cuánto recurren para utilizar, por ejemplo, un promedio? ¿Quién utilizaba? A ver, por favor. Promedio lo utilizamos para aquella pluralidad de... Promedio lo utilizamos para aquella pluralidad de postores. Cuando haya pluralidad. ¿Para qué hay pluralidad? Sí. Tasa de combustible, por ejemplo, que tiene que haber más de dos postores, ¿no? Ya. Para el proceso de desierto. Utilizas un promedio para permitir La pluralidad de postores. Ya. Para la puja. Ya. ¿Quién más? ¿Quién más recurre a la figura de los promedios? ¿Usted levantó la mano? ¿No? ¿Quién más? Vamos, por acá adelante, ¿quién más? ¿Quién más utiliza la figura de los promedios? A ver, por favor. En la relación al dice que utilizamos prioridad de postores con el petróleo, pero eso se basa en una ficha técnica. Ah, Y según esa técnica, cuando ustedes subas inversa. claro, entonces Ya. como valor referencial en promedio, ¿no? Ya. Otro aspecto. Perdón. En la cantidad de postores que se presenta para el 100.000, se hace el promedio entre la suma de todos y Eso, ¿qué te lleva a hacer eso? Ya, su compañera busca, con esto yo busco la mayor participación. ¿A ti qué te lleva? Por ejemplo, por eso, oye, si establezco un precio muy bajo, voy a permitir, eso ya va a ser un tema de los factores también, ¿no? Ya, esto ya se explica en los factores, cómo vas a manejar tus factores también a efectos de seleccionar tus proveedores, ¿no es cierto? Porque a veces hay, y creo que pasa, no sé si en medicina, me dicen, oiga, yo sé que tienen las mismas especificaciones técnicas, pero con el otro no te pasa el dolor de cabeza para nada. ¿Se han dado cuenta de eso? Muchas veces, oiga, tiene las mismas especificaciones técnicas, pero el otro es malo, malazo. ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo saco legítimamente? ¿Cómo lo podría sacar?
Porque a veces también, ¿no? Se dan, por ejemplo, cementos. Oigan, esa empresa me da un cemento terrible. ¿Cómo lo saco si cumple las especificaciones?